Buen día, República, ¿cómo estás? Espero te encuentres bien. ¿Cómo estás, Ramón? ¿Andás bien? Bueno, impecable, impecable. Sí, sí, ayer trabajamos con Maxi, evidentemente hicimos un gran programa, muchísima gente dándonos saludos, agradecimientos, planteándonos que, bueno, fue una especie de lección contundente desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde la Constitución, desde el constitucionalismo del Estado de Derecho. Creo que logramos una muy buena tarea en el día de ayer, esgrimiendo argumentos contundentes e imbatibles desde el punto de vista de la teoría del derecho y desde la realidad de nuestro Estado de Derecho, que obedece a nuestra Constitución, la que quieren perjudicar, la que quieren tirar abajo, la que quieren hacer incongruente, inorgánica, contradictoria, porque en definitiva es la estrategia política de construir un Estado político y no un Estado de derecho. De ahí aquella famosa frase de Mujica, que se puede decir que está acuñada como el leitmotiv de esa batalla cultural que va desarrollando el Frente Amplio en su conjunto como una fuerza marxista, marxista-leninista, que plantea de modo más o menos sutil, hoy más evidente, plantea la construcción de un Estado político socialista y hacia el socialismo marxista-leninista de acuerdo a los planes del Foro de San Pablo, como lo es, bueno, esa fórmula, esos preceptos doctrinarios del socialismo del siglo XXI que fueron explicitados en el año 2005. Esa revolución socialista, marxista, que hoy se la ve claramente instalada en el régimen totalitario de Venezuela, se va desarrollando también en un régimen totalitario y despiadado en Nicaragua, a la sombra de lo que pasa en Venezuela. Evidentemente todo esto clonando el régimen cubano. Y a raíz de todo ello hay nuevos fenómenos del marxismo, que son estrategias, corrientes revolucionarias, que plantean algo más que la revolución proletaria. El neomarxismo consiste en emplear una estrategia populista, es decir, hablar directamente desde las fuerzas marxistas, comunistas, integradas en una coalición de propuesta política, como sucede acá en Uruguay con el Frente Amplio, hablar directamente de planes nacionales, de planes de políticas a nivel de políticas de Estado, digamos que aparentando ser una fuerza democrática viable, alternativa y no complementaria. En estos tiempos vemos un Frente Amplio que no se plantea complementario de la coalición de gobierno actual, sino que se plantea antagonista. Plantea un antagonismo importante y ese antagonismo es la radicalización del proyecto progresista que ya se instaló en Uruguay, que es el progresismo woke, un movimiento que nace en California, que está muy, digamos, por dentro del Partido Demócrata en los Estados Unidos, que ha impenetrado al Partido Demócrata de los Estados Unidos. Ese movimiento progresista woke proviene de una larga data de una, digamos, revolución cultural, que es intelectual cultural, que hace a una legión de teóricos marxistas, de intelectuales marxistas, provenientes de Europa, y que van a colonizar en aquellas décadas del 50 y 60, pero ya desde la década del 30, la edad de la depresión, van a colonizar directamente a los Estados Unidos, digamos, dentro de las casas universitarias principales, de las universidades principales, de las corrientes de opinión intelectuales que se van a poner en boga, ya notándose fuertemente en la década del 60. El hipismo es un gran ejemplo de todo ello, la experimentación de las drogas psicotrópicas, el plan de crear comunidades juveniles en el estado de California y así la ciudad de San Francisco convirtiéndose en la ciudad del amor y la paz. Todo eso que pregonaba una suerte de movimiento juvenil, estudiantil, aparentemente inocente, estaba pregonando las comunidades comunistas, precisamente, la organización comunitaria de la sociedad, creando un sentimiento de comunidad, de iguales, a su vez desembarazados o emancipados de la familia tradicional burguesa,
es decir, de la constitución familiar, desde el hombre y la mujer en calidad de matrimonio, y así ese matrimonio con hijos como la célula madre, digamos, conjugándose con otras para construir ese tejido social que pretendió esa doctrina comunista destejer. Ya esto tiene antecedentes en los teóricos soviéticos de la década del 20, donde van a predominar las teorías inclusive del feminismo revolucionario, de la comunidad sexual de mujeres para los obreros, para los proletarios, de las heroínas comunitarias del sexo grupal y a su vez de la familia grupal, no de la familia, digamos, de marido y mujer, no la familia nuclear, sino familias grupales. De ahí surgirá posteriormente aquel concepto, ¿se acuerdan que se puso en boga del poliamor, de las relaciones del poliamor, de las relaciones múltiples, de las familias constituidas sobre la base de varias personas, una mujer con tres hombres o dos hombres y dos mujeres, es decir, crear comunidades que pervierten abiertamente la constitución de la figura materna y paterna ante los hijos que deberán educarse en ese núcleo de la figura materna y paterna como una familia ya antropológicamente comprobado, inclusive a través de la historia, que el ser humano se comporta de esa manera. Más allá de la natural atracción sexual poligámica que podamos experimentar, termina todo concluyendo en la estabilización y en la constitución de una relación más permanente entre el hombre y la mujer, construyendo un proyecto de vida desde ese hogar, desde esa familia, que protegen precisamente los estados de derecho republicanos democráticos como el eje central el individuo y el individuo educado en ese amparo familiar, en ese cobijo que son nuestras familias, en ese hogar que tiene que ver con una casa, que tiene que ver con un lugar físico y a su vez una interrelación muy íntima, muy privada entre esos padres y esos hijos, entre papá y mamá y esos hijos, todo eso que nuestro Código Civil llama los deberes inherentes de la patria potestad, y así los artículos 40, 41 y 42 precisamente hablan de esa protección que el Estado debe darle a la familia como uno de los cometidos esenciales del Estado. Todo eso va a ser desconfigurado por una nueva instancia revolucionaria a nivel histórico, como una nueva propuesta de estrategia revolucionaria que es destejer la familia. Y nacen así en los Estados Unidos estas ideologías, por ejemplo, de una sociedad inclusiva, la ideología de la modificación de las palabras, del lenguaje, para nombrar las cosas, construyendo una teoría filológica, semántica, lingüística, de la decodificación del mundo burgués, del mundo heterosexual, machista, burgués y capitalista, desde la palabra, que deconstruyendo el idioma que nos imprime, que nos obliga a usar desde esa, si vos querés, dictadura de la burguesía, dicen muchos teóricos marxistas, podemos liberarnos, digamos que abriéndonos a un nuevo lenguaje, a ese neolenguaje que ya vaticinaba con sapiencia, con aventajada visión, el propio Orwell. Yo acá tengo este libro, voy a ir de a poco en esto, quizá podamos abrir un capítulo en el programa y tratar este tema en varios, porque no es un tema sencillo, que es el tema de la ideología de género. Proviene de todo este contexto bastante complejo, abigarrado y que abarca décadas en el siglo XX, que abarca décadas en el siglo XX y que inclusive se puede rastrear hacia el siglo XIX también. Pero no vamos a ir tan hacia atrás. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que nos dice acá en este libro maravilloso, ejemplar, una obra realmente recomendable, una obra mayor de Tom Wolfe, El periodismo canalla y otros artículos. En este libro del excelente periodista, investigador, creador del nuevo periodismo, creador de nuevos paradigmas en cuanto a la actividad periodística, la narrativa periodística, la construcción de la información y de la historia a través del periodismo de investigación, él en este libro, que es uno de sus grandes libros, publica un artículo ensayístico
que intitula En el país de los marxistas rococó, en el país de los marxistas rococó, y alude a ese marxismo que utiliza el neolenguaje de modo implícito, ya no son explícitos, ya no hablan de la dictadura del proletariado explícitamente, tampoco hablan de la lucha de clases explícitamente, porque es el marxismo que nace como una especie de reactivo a la decadencia y al colapso, a la caída de la Unión Soviética, del primer gran experimento del socialismo comunista a través de aquella revolución bolchevique, llevada adelante por Vladimir Ilich Lenin y por León Trotsky, y que luego los va a suceder Joseph Stalin, y así el resto de los mandamases, digamos, de aquel Kremlin, de aquel Politburó del Partido Comunista Soviético, que va a irradiar desde el año 1919 la Internacional Comunista, generando una gran logia, hasta una masonería internacional, y una gran logia de internacionales comunistas, internacionalizando lo que es la propuesta doctrinaria internacional del marxismo, porque esa es, digamos, la finalidad, el cometido que tiene el marxismo desde la teoría de Carlos Marx y Federico Engels. Es una teoría totalitaria e internacionalista. El comunismo lo que plantea es arribar a una primera instancia revolucionaria que es el socialismo. Ese socialismo va a ser un socialismo real de Estado para socializar los bienes de producción. Es enemigo del Estado de Derecho, por supuesto. Plantean un Estado corporativo y político, un Estado asociado al partido único o a la idea única del socialismo comunista, donde se van a socializar los bienes de producción, es decir, se va a hacer una apropiación colectiva, como dice Carolina Cose. Esa apropiación colectiva es el antagonismo o la dicotomía de la propiedad privada. En un Estado socialista, el derecho, la construcción jurídica de ese Estado es la construcción jurídico-ideológica política de un Estado que va a ser un Estado político, un Estado eminentemente político. De ahí que lo político por encima de lo jurídico. Y el socialismo es la peste del capitalismo. El socialismo es la enfermedad del capitalismo. Todo eso que decía, así, a carta cabal, de modo explícito, abierto, suena a esa carta robada del cuento de Edgar Allan Poe. Es decir, te está diciendo ante tus ojos y ante tus oídos que eso es lo que está haciendo el Frente Amplio. Eso lo decía Mujica directamente. No se confundan. Para nosotros está lo político por encima de lo jurídico, porque estamos construyendo una revolución política, un atentado terrorista contra el Estado de Derecho desde la perspectiva nuestra, desde la perspectiva republicana, democrática, representativa del Estado de Derecho, que proviene de la filosofía humanista y liberal. Eso tiene que estar claro. Uruguay no tiene elementos necesarios en su población para poder decodificar esto, para poder desglosarlo y darle la lectura cabalmente cierta, porque carecemos realmente de una prensa calificada y carecemos de la calidad intelectual y de comprensión de lo que es el Estado de Derecho y de lo que es el Estado de Derecho como sustento, soporte de una democracia representativa, abierta, libre y republicana de parte de nuestro sistema político, que no sé si no lo tienen claro porque no lo estudian, no lo quieren estudiar, o porque hay, en definitiva, de modo inmanifiesto y en partes manifiesto, un pacto de convivencia con estas huestes marxistas que están naturalizadas como una fuerza política de legítima alternativa para todos nosotros cuando no lo es. Lo estamos viendo con este plebiscito, que va directamente al asesinato de nuestra Constitución. Es un atentado contra la Constitución, por lo tanto es un delito de lesa nación, como así lo configura la Constitución de la República. La Gran Depresión de los años 30 proporcionó a nuestra versión de esta nueva raza, la de los intelectuales, dice Tom Wolfe, material de sobra para indignarse. Para variar, Estados Unidos pintaba muy mal, pero ni siquiera entonces la situación era tan deliciosamente abyecta como en Europa, la cuna de los intelectuales. Al fin y al cabo, el viejo continente
a la depresión había que sumarle el fascismo de Mussolini y el fascismo del nazismo de Hitler, planteando esas locuras totalitarias que son regímenes primos hermanos con el comunismo. Europa comenzó en esos años a vivir la gran tragedia de los modelos mesiánicos totalitarios, como el fascismo de Benito Mussolini, el nazismo de Adolf Hitler y el comunismo que se sustentaba también con la personalidad dictatorial y violenta, muy trágica, de Joseph Stalin, un hombre violento realmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, vamos rápido acá. Antes te puedo decir, por ejemplo, que en efecto la palabra nazi, ¿m?, era irritantemente una abreviatura de Partido Nacional Socialista. ¿Se dan cuenta? Son primos hermanos. El nazismo era el partido socialista convertido en Partido Nacional Socialista. ¿Por qué? Porque el fascismo como ideología, ¿verdad? Y podemos globalizar fascismo planteándonos acá la idea del precisamente del nazismo también como una modalidad, es consolidar la sociedad socialista planificada, enemiga del capitalismo. Consideran, igual que los comunistas, que el capitalismo es la decadencia de la condición humana, era la decadencia producida por los judíos, por los mercaderes, por los especuladores, los codiciosos, son los occidentales decadentes. Entonces planteaban una economía centralizada en los poderes del Estado, el poder ejecutivo que concentraba todas las decisiones y los capitales, no había propiedad privada. Todos trabajaban para el Estado y en el nazismo para el Reich, para el Tercer Reich. Trabajaban para las propuestas del Tercer Reich, que eran prácticamente todas militaristas. Lo mismo pasó con el fascismo de Mussolini. De ahí que haya creado los sistemas corporativos, de los consejos de salarios con la Carta del Laboro, como se aplican en Uruguay hoy. El régimen fascista de las corporaciones, de los sindicatos únicos, estableciéndose negociaciones llamadas consejos de salarios. Así que imagínate lo complicado que es todo esto para entender de qué se trata cuando hablamos de fascismo y cuando hablamos de nazismo, porque son primos hermanos del comunismo, tres modelos totalitarios que van a imperar en Europa en esos años 30 y 40 y que son el motivo de la Segunda Guerra Mundial, una de las catástrofes más grandes que tuvo la humanidad y a posteriori la Guerra Fría, también catastrófica, generando en nuestro mundo la desestabilidad política para nuestras democracias, porque necesitaban los insumos de esa guerra a las sombras, larvaria, muy sofisticada y muy compleja, que era la guerra de información que llevaban a cabo los espías y los contraespías, el espionaje y el contraespionaje. Es decir, el espía que un gobierno supone que trabaja para sí mismo, para ese gobierno, y se le da vuelta y hace contraespionaje. Y así de los dos lados. Entonces estaban los doble espías o los agentes dobles, o los llamados también los topos, que los tenemos en nuestro país y que aparentan ser periodistas, líderes de opinión, líderes sindicales, integrantes de partidos políticos, y muchos de ellos son agentes políticos, activistas políticos que a la sombra trabajan desde el espionaje, desde la sustracción de información secreta aventajada, simulando pertenecer a un lado, pero pertenecen al otro, contratados, como fue el caso de Vivian Trías, en su momento hablaremos de él. Lo cierto es que la leyenda marxista del capitalismo, es decir, que plantea a la burguesía como la opresora de las masas, y que plantea al proletariado como una clase condenada por la burguesía, llegó a convencer incluso a algunos intelectuales antimarxistas. De ahí el poder que comienza a tener el marxismo. Sus intelectuales son muy locuaces, son versátiles y son muy hábiles en la capacidad argumentativa, dialéctica, buscándole la vuelta y relativizando postulaciones que son claramente científicas, como principio de igualdad ante la ley, la universalidad y generalidad de la norma, la estabilidad jurídica sobre la base de la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio, la perdurabilidad de los derechos generados o adquiridos,
Todo eso que a ellos no les importa, empiezan a argumentar y argumentar un Estado de derecho desde la sociología, desde la economía, desde situaciones laborales, desde conceptos sociológicos y económicos y no desde conceptos jurídico-estatales, desde la ciencia jurídica, la filosofía jurídica y la teoría de Estado. Entonces ahí comenzamos a tener un gran problema en Occidente porque esto no está suficientemente desglosado y aclarado, inclusive en los ámbitos académicos de los más altos juristas, teóricos de Estado, economistas, que se ven llevados a profundas confusiones. Después de la Segunda Guerra Mundial, este clima ideológico produjo una curiosa anomalía, dice Tom Wolfe. Objetivamente, Estados Unidos no tardó en convertirse en la nación más poderosa, próspera y popular de todos los tiempos, consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos pasa a ser la gran potencia industrial, militar, tecnológica, pero no solo por la guerra, ya venía desarrollándose, pero se consagra como una potencia industrial militar a raíz de todas las revoluciones industriales, tecnológicas y de sus comunidades científicas que iban desarrollando fuertemente a ese gran país del Nuevo Mundo que nació en puridad como una democracia representativa, como una república abierta, con un modelo económico abierto de competencia, es decir, de oferta y demanda, de libre mercado competitivo, el llamado capitalismo. Todo esto va a tener un genocidio cultural. Entonces, la gran batalla cultural va a ser entre el modelo democrático, representativo, liberal y el capitalismo como modelo económico sustentador del desarrollo de una sociedad de libertades, y por otro lado, con el comunismo. El comunismo como una idea cerrada, totalitaria, que plantea el mito de la emancipación de todas las, digamos, comunidades sociales que están oprimidas por las burguesías capitalistas que detentan los medios de producción. No dicen nada nuevo respecto a la teoría original de Marx y Engels, sino que emplean nuevas terminologías y acuden a una teoría que apela a modificar la forma de pensar, a modificar las estructuras del pensamiento a través de estructuras lingüísticas, de un lenguaje distinto, de un nuevo lenguaje. Y me refiero a Antonio Gramsci, un enorme intelectual comunista, fundador del Partido Comunista Italiano, que él va a plantear el recurso de la revolución cultural, ir por la superestructura y no por la infraestructura del Estado de Derecho democrático, republicano, burgués, dicen los comunistas. Hay después cuestiones colaterales, como por ejemplo lo de la raza aria nazi va a provocar una reacción también xenofóbica y racista, porque el ser humano es así, ante una acción hay una reacción. La aberrante teoría, la patológica teoría de una raza aria superior, era un mito anticientífico, una especie de psicopatía colectiva que el régimen instala un nacionalismo además étnico, racial, a diferencia del nacionalismo fascista que se fundamentaba en la grandeza del Imperio Romano, otra locura, otra demencia. La raza blanca es el cáncer de la historia de la humanidad, empiezan a decir estos miembros integrantes de movimientos ya revolucionarios de izquierda, las Panteras Negras, por ejemplo, los intelectuales que van a migrar a Europa. Después de la Segunda Guerra Mundial, el verdadero fascismo y el genocidio habían terminado, pero los intelectuales se sirvieron del caso Rosenberg, el caso Hess, el macartismo, se sirvieron incluso del juicio de Nuremberg, de Benjamin Ferenc, que no tenía esa intención, tenía la intención de humanizar a la humanidad, de darle un derecho humanitario y que no ocurriera nunca más ese terror patológico de discriminar a un pueblo por el simple hecho de ser un pueblo, o una nación, o una etnia, y no discriminar por el simple hecho de tener ideas distintas, y no instalar regímenes que no aceptan el disenso, la diferencia. Todos los regímenes totalitarios, llámese nazismo, fascismo, comunismo, son patológicos.
Dos de ellos están desterrados de la humanidad, al menos en gran medida. No tienen el peso, la incidencia que el tercero sí tiene, y no se termina de entender por qué, como lo es el comunismo, y ahora, con su nuevo ropaje, con su nueva estrategia globalista, que es desde esta Agenda 2030, con su progresismo woke, que es un marxismo cultural, y a su vez el marxismo que se instaló en el Foro de San Pablo, ya más radicalmente establecido y más explícitamente como una revalorización histórica del marxismo-leninismo con el socialismo del siglo XXI, que eso es lo que representa el Frente Amplio. En cambio, este gobierno está representando la versión más benigna de ese marxismo globalista que es el progresismo woke. En todo este marco que te estoy mostrando está una bandera que es fundamentalmente la bandera revolucionaria de ese marxismo cultural como la gran puerta de entrada de toda la corriente colectivista y totalitaria del marxismo para ir a un socialismo marxista y así un socialismo entonces muy totalitario, que es la bandera de la ideología de género, la bandera del LGBTQ. Y Uruguay tiene esa bandera como política de Estado y está presupuestada esa política de Estado y estamos promediando por año más o menos prácticamente los 100 millones de dólares de inversión en políticas de género con la proyección de seguir creciendo en esas inversiones en políticas de género. Si acaso el Frente Amplio fuera gobierno, están planteando Carolina Cose y Yamandu Orsi, y está en el programa del Frente Amplio, la creación de un Ministerio de la Mujer y del Género y más dotación de recursos para todas las direcciones de género que están en la administración central y también en los gobiernos departamentales. A su vez, dotar de más recursos y crear más fiscalías de género. Recomponer a la ley de género, también otra vez derogando la tenencia compartida o la corresponsabilidad en la tenencia. También están hablando de mayor utilización del lenguaje inclusivo, que es proveniente de la ideología de género. Todo esto nos está hablando de un totalitarismo, de un régimen totalitario que nos va a imponer directamente, sea por decreto o por ley, una forma de actuar. Nos van a imponer conductas, porque si no vamos a ser censurados en primera instancia, en el mejor de los casos, o si no directamente ya penalizados, como ocurre en Canadá. Te penalizan si no cumplís con esa ideología. Esto se va poniendo cada vez más oscuro. No crean que la ideología de género es un hallazgo y el crecimiento de la libertad del ser humano, porque la libertad de todos nosotros está fuertemente protegida en el artículo octavo de la Constitución, que establece el principio de igualdad ante la ley. Siendo todos iguales ante la ley, tratados por iguales, no reconociéndose otra diferencia entre nosotros que no sea la de nuestros talentos y virtudes, no hay nada más liberador y más igualador en cuanto al tratamiento que hace el Estado en su orden jurídico con cada uno de nosotros y nosotros con el Estado, que el principio de igualdad ante la ley. Y aquellos que sean discriminados por la condición que sea, por su condición sexual, racial, étnica, filosófica, doctrinaria, lo que fuere, bueno, serán protegidos a través de la ley penal, porque tenemos tipificaciones penales como el delito de xenofobia, discriminación, violencia, etcétera. Es por ese lado, no por el lado de crear más y más derechos, que son los derechos de género, que lo que hacen es precisamente pervertir nuestra verdadera libertad porque pervierten el principio de igualdad ante la ley. No necesitamos que nos digan que tenemos derechos por ser blancos, por ser negros, por ser mujer, por ser hombre, por ser transexual, lo que fuere, por ser inmigrante ilegal. No necesitamos eso. Necesitamos que el Estado simplemente nos diga que nos reconoce a todos por igual con los mismos derechos, que son esos derechos consagrados en el artículo 7, que son los derechos fundamentales, inviolables, el derecho a la vida, el honor, la libertad, la seguridad, el trabajo y la propiedad, y el derecho a que nuestra familia sea protegida, y el derecho al libre emprendimiento, a la legítima actividad. No necesitamos otra cosa. Ahí tenemos la estabilidad. Lo cierto es que por encima de todo esto comenzó a ocurrir una guerra intelectual, empezaron a crecer ejércitos intelectuales y se puso de moda la expresión fascismo incipiente.
empezaron a plantear la idea de que tenía que sentirse mucho miedo respecto a que el nazismo o el fascismo renaciera. Y comenzaron a vincular cualquier tipo de idea que no fuera marxista o comunista con el fascismo. Eso es lo que hace el comunismo. Es decir, cualquier idea que contradiga las nuevas corrientes de opinión intelectuales, por ejemplo, de Herbert Marcuse, connotado filósofo de la escuela de Frankfurt, que se mudó a las costas de los Estados Unidos y adquirió relevancia en su papel de auténtico marxista de la escuela de Frankfurt. Fue uno de los maestros de Heinz Dietrich, que fue el mentor de Hugo Chávez Frías y también de Nicolás Maduro, proveniente de esta escuela de Frankfurt, fuertemente de corriente marxista. Hablaron de un fascismo preventivo, como un antídoto ante cualquier tipo de expresión filosófica, política, con cualquier tipo de pensamiento que no comulgara con las ideas marxistas, poniéndolo como un germen del fascismo. Otra vez Marcuse, ¿no? Con fascismo local. Walter Lippmann, otro marxista también, que habló de fascismo inminente. Charles Reich, otro también marxista que habló de fascismo informal. Philip Green, que habló de fascismo latente. Dodson Rader, que no mencionó, bueno, que mencionó la actualización de todas estas expresiones con otra expresión más genial que fue genocidio cultural. Así los marxistas crean estas expresiones muy fuertes, rimbombantes, de que hay toda una derecha, una ultraderecha incipiente, que tenemos que tener prevención, que hay un marxismo, un fascismo preventivo, un fascismo inicial, incipiente, y que todo eso, o un fascismo latente, como que está ahí a punto de crecer, todo eso es genocidio cultural respecto a la evolución que vamos operando con nuestro pensamiento cada vez más liberador de la sociedad burguesa, machista, heterosexual, que oprime a las distintas comunidades que están sometidas a los capitales de los burgueses especuladores. Ya no hablan solo de la clase obrera o proletaria, le hicieron caso a Gramsci, que planteó de unir otras clases sociales, otras comunidades, y que se sintieran todos, digamos que propietarios históricos de esa revolución, cambiar el pensamiento. Y lo hicieron. Fueron cambiando el pensamiento a través de las décadas como un ejército de hormigas muy organizado, al cual, al decir de Tom Wolfe, hay que ponerse al costado y sacarse la galera y saludarlos, porque evidentemente muestran mucha confianza en esta idea atolondrada, fantasiosa, pero mucha disciplina y capacidad de trabajo. Claro, es trágico, es patológico. Son personas que no piensan por sí mismas, que se deben después a toda esa estructura, digamos, doctrinaria que se va elaborando en ese ejército comunitario, en esa comunidad de intelectuales, en ese comunismo intelectual que se irradia hacia las masas y hacia los agentes que son militantes, como los vemos, por ejemplo, los militantes del Zunca acá en Uruguay, los militantes, yo que sé, del sindicato de la UTE, los militantes de AEBU, de cada uno de los sindicatos únicos que tiene el PCNT, que es esa gran federación sindical construida por el Partido Comunista del Uruguay como el brazo político más penetrante, más incidente, a su vez como lo están haciendo ahora, con este plebiscito que es directamente un atentado contra la Constitución, configurándose el delito de lesa nación, según el artículo 330, a todas luces, eh, discernible por cualquier jurista de mediana calidad, estudiando la Constitución y estudiando cómo está construido nuestro Estado de Derecho. Respecto a todo esto, tenemos que ver a la ideología de género. Está inserta en este contexto, en este panorama, con el lenguaje inclusivo, la sociedad igualitaria a través de las leyes de paridad, y con todo esto está comprometido Uruguay desde los 15 años de Frente Amplio y también con este gobierno, que acepta que Uruguay tenga esta política de Estado, digamos que integrado a esa Agenda 2030, convirtiendo Uruguay en una agencia más, en una agencia administrada sobre la base de estas políticas culturales que del Estado uruguayo hacen un Estado político-cultural y no el Estado de Derecho republicano democrático, que es la técnica de Estado, la teoría científica del Estado,
porque un Estado de Derecho como una república democrática no tiene ideología, no tiene sello político, no tiene doctrina religiosa. Es una tecnología científica que nos habilita a convivir pacíficamente y poder desarrollarnos de acuerdo a la protección en el goce de nuestros derechos como los reconoce la Constitución. Vamos a una pausa y continuamos.